es llevar un registro de los profesionales que deben inscribirse y el colegio le exige, ¿no es cierto?, que tenga ese título, registros a nivel nacional, que certifiquen las firmas de los funcionarios que piden ese diploma. Esto es una seguridad, ¿no es cierto?, que trata de evitar que haya personas que ejerzan la profesión con títulos falsos, ¿sí? O sea, se toman los recaudos. Lo que pasa que es imposible, ustedes habrán escuchado que hay en algunos registros profesionales en donde la habilidad de estos señores estafadores es tan grande que eluden estos recaudos. Esa es una función importante que tiene el colegio de la matrícula, ¿no es cierto? En este caso, el colegio o consejo de la ingeniería. La segunda función, que es la que vamos a analizar hoy, es la regulación de aranceles. Vamos a tratar de ver cuáles son los principales trabajos que desarrolla el ingeniero, ¿sí? Y cómo están regulados, cómo se aplican esos aranceles. Y la última función importante que destacamos de los colegios o consejos profesionales es la potestad disciplinaria, es decir, lo que ustedes estudiaron en la última clase, ¿sí? Tienen sancionados un reglamento que se denomina Código de Ética, ¿sí? Y que obliga a los profesionales a ajustar su actuación, ¿no es cierto?, a normas éticas profesionales, ¿no es cierto?, para prestigiar el ejercicio de la profesión. Vamos a hablar un poquitito de los colegios o consejos profesionales. Dijimos que eran los encargados de regular la profesión, preservando el decoro y el honesto ejercicio y llevando ese registro de la respectiva matrícula, ¿no es cierto? Está claro también que para ejercer hay que matricularse en la jurisdicción que ustedes van a trabajar el año que viene, cuando sean ingenieros o a fin de año, no sé, algunos a lo mejor a fin de año, otros el año que viene, serán ingenieros civiles. Ser ingeniero civil es porque la Universidad del Nordeste a través de la Facultad de Ingeniería le va a otorgar un diploma y ustedes tienen que matricularse en el colegio o consejo profesional de su jurisdicción, si lo van a hacer en el Chaco, en el Colegio del Chaco, en Formosa, en el de Formosa, el de Corrientes, el Corrientes y así respectivamente, ¿no es cierto? En cada provincia tiene su consejo colegio profesional. Y también hay uno que es el Consejo Profesional Nacional. Está en Capital Federal, específicamente en la calle Bernardo de Irigoyen 330, ¿sí? Ahí está el Colegio Nacional y es muy importante estar matriculado en la jurisdicción donde uno va a trabajar, ¿sí? Ya que hay que pasar por el consejo profesional las tareas o trabajos profesionales que nos encomienden los comitentes. Otro aspecto importante de destacar es que el ejercicio profesional se encuadra dentro de la rama del derecho civil, ya que el hecho de que se cobren honorarios no significa que se persigue fines de lucro, como si fuese una empresa comercial, ¿no es cierto?, sino que es una contraprestación por un servicio. Bueno, estos serían conceptos respecto del título y respecto de la matriculación, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de la responsabilidad profesional.
Nosotros sabemos que el profesional es el que ejerce una profesión, o sea, es toda acción, empleo, oficio, facultad o desempeño que tiene una persona. ¿Sí? Un profesional puede ser pintor, carpintero, ¿sí? Son profesionales porque tienen los conocimientos técnicos y es la profesión que han abrazado. Pero el ingeniero es el profesional universitario, ¿sí? Y se gradúa en un campo de la ingeniería. Nosotros, en el caso particular, vamos a ser ingenieros civiles, ¿sí? Pero también pueden ser electromecánicos, químicos, electrónicos, en sistemas, las distintas ingenierías que ustedes conocen, ¿no es cierto? Siendo la preocupación del ingeniero el desarrollo de soluciones económicas y seguras a problemas prácticos. Vamos a ver qué es la incumbencia. Cada profesional de la ingeniería posee dentro de su campo de acción delimitaciones legales, siendo estas facultades que se atribuyen dentro de su ejercicio. Entonces cabría preguntarnos, ¿un ingeniero civil puede hacer una operación de apendicitis? Obviamente de que no, ¿no es cierto? Porque no tenemos los conocimientos, esos corresponden al campo de la medicina. Quiere decir que hay una delimitación legal, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hablamos anteriormente, al plan de estudio que hemos recorrido, ¿sí? Entonces la incumbencia, incumbir es tener uno a cargo una cosa que conoce. Y cada título ustedes van a ver que tienen un alcance. El alcance son aquellas actividades para las cuales resulta competente un profesional en función del perfil del título y de los contenidos curriculares. Eso es el alcance. Y dentro del alcance, ustedes van a encontrar que hay actividades que comprometen en determinadas profesiones, y entre ellas, por supuesto, la ingeniería, ¿sí? Que comprometen el interés público, que son denominadas actividades profesionales reservadas, ¿sí? Ustedes saben que la carrera de ingeniería tiene por exigencia de la CONEAU tener que pasar por un proceso de acreditación, ¿sí? Ahora nuestra facultad está también en ese camino, ¿no es cierto? Ya está acreditada nuestra facultad, pero la acreditación tiene un tiempo y hay que volver a realizar de nuevo ratificar esa acreditación, ¿sí? Y eso es muy importante para el prestigio primero de la facultad y segundo también garantizarle a los egresados el nivel académico correspondiente, ¿no es cierto? Bien, entonces hablamos un poquito de el ejercicio, qué se necesita para el ejercicio de la profesión, qué son los colegios o consejos profesionales, la responsabilidad profesional. Y ahora vamos a ver lo que nos interesa o lo que nos convoca esta tarde en esta clase, que es el arancel de honorarios. ¿Qué es el arancel? Es una tabla acumulativa de valores que se llaman tasas y en los honorarios se fijan las mínimas, ¿sí? No pudiendo convenirse por debajo de ellas. Por arriba todo lo que quieran, pero por debajo nada. En base a ese procedimiento se determinan los honorarios. Y ya habíamos definido honorario en otra clase anterior, la vamos a repetir ahora, que es la retribución por el trabajo y la responsabilidad profesional en la ejecución de la tarea que le ha sido encomendada e incluye el pago de los gastos generales de su oficina, pero no así a los gastos especiales.
¿sí? Los gastos especiales son fuera de los honorarios, ¿sí? O sea, por ejemplo, se considera gasto especial la interconsulta con otro profesional o la realización de maquetas, ¿eh? Todo aquello que escape de lo que normalmente se considera incluido dentro de la encomienda profesional. Con relación a los honorarios, es muy importante destacar también que los honorarios son irrenunciables, ¿sí? Y que también no se los puede convenir por debajo de las tasas mínimas. Esos son dos conceptos que tenemos que tener presente. Si bien los honorarios son irrenunciables, los colegios profesionales también tienen una resolución interna que permite no percibir los honorarios cuando el trabajo profesional es para un familiar directo, ¿sí? Se entiende que el profesional no le va a cobrar al padre o a la madre, ¿no es cierto?, un trabajo profesional que necesita su registro. Entonces, hay excepciones a esto, ¿sí? Pero como norma general, los honorarios son irrenunciables. Ahora bien, nosotros vamos a ver unas tablas para el cálculo de los honorarios, que obviamente en un país de altísima inflación como es el nuestro, necesitan una actualización periódica. Entonces los colegios, consejos profesionales tienen esa facultad y son los encargados de ir actualizando de tal manera que el honorario se mantenga de acuerdo a los valores económicos de cada momento, digamos. Vamos a ver un poquito ahora qué origen, de dónde pueden surgir los honorarios. Y vamos a ver para la ingeniería civil, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y vamos a mencionar estas 6 actividades profesionales y vamos a tratar de explicarlas y que ustedes se lleven una idea de cómo se calculan los honorarios si abren su estudio particular una vez que egresen de esta casa de estudios. Bueno, esos honorarios pueden tener su origen en medición de obras de arquitectura, medición de obras de ingeniería y de instalaciones industriales, proyecto y dirección de obras de arquitectura e ingeniería, tasaciones, informes periciales, arbitrajes y asistencias técnicas, y sector representaciones técnicas. La última es la más importante, así que esta es una función que probablemente les va a tocar a ustedes durante el ejercicio profesional, ser representante técnico de alguna empresa constructora, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces al primero de ellos, a la medición de obras de arquitectura. Y lo primero que tenemos que entender es el concepto de qué es la medición de obra. Y bueno, la medición de obra se efectúa sobre aquellas construcciones que oportunamente se habrán construido con los planos y con toda la documentación que dijimos que era necesaria para poder llevar a cabo una obra, pero que en ningún momento se presentaron ante los organismos públicos para regularizar esa construcción. Habíamos dicho también en otras clases anteriores que los municipios tienen el poder de policía de la construcción, ¿no es cierto? Y exigen que cada propietario tenga presentada la documentación
de la construcción de su vivienda, ¿no es cierto?, en las oficinas de las municipalidades. Entonces, ese trabajo de registrar esa construcción es el trabajo de la medición de obras. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la medición de obras? ¿Entienden cuál es el trabajo profesional que tenemos que hacer ahí? ¿Me están escuchando? Sí, 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 se entiende. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para calcular los honorarios de la medición de obra? Bueno, para los honorarios de medición de obra vamos a ver que el reglamento de aranceles del consejo donde ustedes se matriculen, lo primero que tienen que hacer cuando se matriculan es pedir los aranceles, el régimen de aranceles y el código de ética, ¿sí?, del colegio donde se inscriben, porque esa es una documentación que tiene que conocer el profesional. Ustedes, a través de nuestra materia, le hemos dado los conocimientos generales. Y se van a encontrar que va a haber una planillita. Estos valores no son actualizados, son del año 2018, pero no interesa que sean actualizados, sino que lo que interesa es conocer la mecánica, porque probablemente cuando ustedes tengan que usarlo ya los valores van a cambiar. Entonces, los honorarios de medición se calculan de la siguiente manera. Del 4 por 5 el 4,5% se aplica desde 0 hasta 319.650, hasta un cierto valor. Después, el 0,5% desde el valor anterior hasta otro valor mayor, que en este caso sería 639.300. El 0,4% desde ese valor hasta otro mucho mayor, 3.196.500 en nuestro caso. Y el 0,3% sobre el excedente. Vamos a ver con un ejemplo práctico, a ver cómo aplicamos esta planilla y cómo calculamos los honorarios de medición de obra para un caso concreto. Bueno, vamos a ampliar primero que en el caso de que se trate de un edificio de planta repetida, obviamente no le podemos cobrar la medición de cada planta, porque con la primera planta, las otras se repiten. Lo que tenemos que hacer es agregarle un 10% del honorario por cada planta que se repita. ¿Se entiende esto? Si tiene 3 plantas, tenemos que agregarle el 10% por la segunda, el 10% por la tercera. ¿Sí? Bueno, el valor del edificio, lo primero que tenemos que determinar para calcular los honorarios, se efectúa por lo que se denomina precio de reposición. Es como si lo construyéramos ahora. Entonces, los colegios profesionales tienen un valor del precio por metro cuadrado de la construcción, normalmente en 3 categorías, que se llaman económica, buena y muy buena. ¿Sí? Veamos este ejemplo a ver si entendemos cómo es el cálculo de los honorarios de medición de obras. El problema dice calcular los honorarios completos correspondientes a la medición de obra de una vivienda de 130 metros cuadrados cubiertos de características muy buenas. Y dice de un valor de 12.524,15 pesos por metro cuadrado. Este valor nos indica el colegio o consejo profesional en el que nosotros nos matriculamos, ¿sí? Reitero que estos son valores desactualizados, son del año 2018. Entonces, previo al cálculo de los honorarios, yo lo que hago es el valor del edificio.
El valor de la vivienda van a ser 130 metros cuadrados por el peso metro cuadrado que fija el colegio y me da el valor total de la vivienda. ¿Cómo hago para calcular mis aranceles? Bueno, aplico el 4,5% hasta 319.000. Como este valor es 1.628.000, ¿no es cierto? Entra este. Entonces, el 4,5 de 319.000 son 14.384,25. Luego me fijo en el próximo salto. 319.000 hasta 639.000, hay una diferencia de 319.350, el salto, el segundo escalón. Como mi presupuesto de 1.600.000 entra, entonces le aplico el 0,5% a estos 319.000, al segundo escalón, ¿sí? Lo que me da 1.596,50. Y finalmente le aplico el último escalón. Recuerden que el último escalón era de 639.000 hasta 3 millones, pero yo 3 millones no tengo, tengo 1.600.000. Entonces tomo el salto de acá hasta acá, de 639.000 hasta 628.139,50. O sea, lo que yo tomo finalmente es el 0,4% de 988.839,50. Lo que me da 3.955,36. Y sumando todos los honorarios, estos serían 19.936,11. ¿Se entiende cómo hice el cálculo de los honorarios por medición de obra de una vivienda unifamiliar? ¿Cuál fue el criterio que apliqué para el cálculo de los honorarios? ¿O hay alguna duda? Hola, hola, hola. Sí, Guillermo, se escucha. Yo estoy escuchando. Sí, no, quería saber Guillermo. si los chicos tenían alguna pregunta para En mi caso hacer. sí se entendió bien, ingeniero. ¿Se entendió? Bueno, Sí se entendió, profe. bueno. Porque esto lo van a tener que hacer ustedes el año que viene cuando les toque trabajar. Por eso es que me interesa, es que pregunten las dudas que tengan. Bueno, ahí calculamos los honorarios. Ahora faltan dos cositas que tenemos que agregar, que son las etapas de pago. ¿Cómo le vamos a cobrar? ¿Sí? Lo lógico y lo bueno sería si el comitente nos paga el 100% de inmediato, ¿no es cierto? O sea, una vez suscripta la encomienda del trabajo, ¿sí? Pero eso no es habitual. Lo habitual es lo que está previsto acá, ¿no es cierto? Normalmente se pacta el 50% a la firma del contrato, o sea, de la encomienda del trabajo, y el saldo, el 50% restante, contra entrega de los planos y la pertinente, ¿sí? Es un trabajo de confección de documentación para presentar ante los organismos públicos. Y finalmente viene el tema de los gastos especiales. En el caso de los gastos especiales, ¿no es cierto? Ya sabemos que los honorarios se entienden libre de gastos extras, como ser, por ejemplo, gastos de movilidad, peones, hospedajes, ¿sí? Todo aquello que tengamos que gastar, ¿no es cierto?, inherente con la encomienda encargada.
estos gastos tienen que ser abonados en forma exclusiva y aparte por el comitente, ¿sí? Y debe estar todo dentro de la encomienda del trabajo. Bueno, esto sería entonces el procedimiento para el cobro de honorarios por medición de obra. Ahora vamos a pasar al segundo. La segunda tarea o actividad profesional que da origen a honorarios, que es la medición de obras de ingeniería o de instalaciones industriales. El procedimiento es bastante similar, ¿no es cierto? Pero acá, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de la obra, y para determinar el valor de la obra tenemos que tener en cuenta la clase a la que pertenece, su importancia, la dificultad del trabajo, y por eso dentro de la medición de obra de ingeniería tenemos tres casos. El caso de la medición de construcción e instalaciones existentes y la confección de planos o croquis o cualquier otro documento gráfico correspondiente. Esa sería la actividad A, que es la más común. La actividad B sería el cómputo métrico en base a mediciones de la construcción o de la instalación con planos suministrados por el comitente. Acá el que nos trae la documentación es el que nos encarga del trabajo. Y el C sería el cómputo sin medición directa y sobre la base suministrada de los datos suministrados por el comitente. Estas serían las tres actividades. Estas tres actividades tienen su correlato en las tasas. ¿Ven? Caso A, caso B, caso C. Y las obras de ingeniería se dividen en de primera, segunda y de tercera, ¿sí? Tanto para obras de arquitectura como obras viales, como obras hidráulicas, ¿sí? En las respectivas reglamentaciones de aranceles están definidas qué se consideran obras de primera, qué de segunda y qué de tercera. Nosotros obviamente estamos interpretando de que cada una de ellas, por ejemplo, si tomamos la obra vial, de primera sería la ejecución de un puente o una obra completa con pavimentos, ¿sí? Y una obra de tercera sería la realización de una alcantarilla con tubos, ¿no es cierto? O trabajos de perfilado o de relleno, ¿no es cierto? Que son trabajos menores, ¿sí? Bueno, para determinar los honorarios, una vez determinado el valor del costo de reposición, ¿no es cierto?, se le aplican estas tablas en forma similar a la que vimos para el caso de obras de arquitectura. ¿Y cómo se establecen acá las etapas de pago? En este caso, lo normal es pactar que se percibe el 20% del monto más lo presupuestado de gastos, o sea, si hubiera gastos especiales, ¿no es cierto?, al iniciar las tareas de campo. O sea, nosotros pedimos los gastos especiales, que son precisamente para trasladarnos al lugar, y el 20% del honorario de medición para ir a iniciar el trabajo. El 30% al finalizar las operaciones de la campaña, que sería el 50% del honorario hasta ahí, y finalmente el saldo, o sea, el 50% restante una vez determinado y entregado el trabajo. Ahora bien, si estos trabajos revisten un carácter de dictamen pericial, ya sea judicial o administrativo, a estos honorarios se le debe agregar un 25% más. Esto se debe a que nosotros quedamos supeditados cuando hacemos este tipo de tareas
a asistir a audiencias del juez o del secretario que nos pide aclaraciones o quieren saber si lo que ellos interpretan de nuestro dictamen es lo correcto, ¿no es cierto? Porque en el caso de una pericia, el profesional es un auxiliar del juez, ya que el juez no puede saber de ingeniería, de medicina, de arquitectura, de todas las profesiones. Entonces, el perito es el auxiliar del juez y eso lleva tiempo. Normalmente, cuando somos citados como profesionales para una audiencia judicial, no es que uno va y termina la diligencia rápido. Normalmente los jueces tienen mucho trabajo y uno pierde prácticamente todo el día, ¿no es cierto? Cuando va, tiene que hacer una espera de una cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Más, posteriormente realizar algunos trabajos que ellos le puedan pedir para fundamentar más su sentencia, ¿no es cierto? Y eso se contempla con un incremento de los honorarios, obviamente. Y los gastos especiales también tienen el mismo concepto que el caso anterior, tienen que ser abonados por exclusiva cuenta del comitente y pactados con él y decirle, mire, para realizar esta tarea yo necesito tal y tal y tal gasto y que me cuesta tanto y conseguir la aprobación del comitente, ¿no es cierto? El compromiso de pago de esos gastos, ¿sí? O sea que la medición de obras de arquitectura tiene bastante similitud, ¿no es cierto?, con las de obras de ingeniería, sino que las de obras de ingeniería están divididas en categorías, primera, segunda y tercera, y después es la aplicación de tasas. Bueno, pasamos al trabajo profesional más común en el ejercicio de la profesión, que es el proyecto y dirección de obras de arquitectura e ingeniería, ¿sí? Para realizar este tipo de tarea es la fundamentación, ¿no es cierto? Ustedes en la mayoría de las materias, en hidráulica, en vías de comunicación, en construcciones, ¿no es cierto?, están trabajando en base a proyectos y dirección de obras. Bueno, este tipo de trabajo tiene una subdivisión, ¿no es cierto?, que tenemos que conocer. Croquis preliminares o guión para exposiciones, anteproyecto, proyecto y dirección de obras. Esas son las actividades que se realizan y nosotros tenemos que analizar qué es un croquis preliminar. Bueno, un croquis preliminar no es otra cosa que un esquema, un diagrama, la planta, ¿no es cierto?, que se confecciona en forma preliminar, como interpretación del programa que se va a convenir con el comitente. Es un esquicio o bosquejo, ¿no es cierto?, de lo que se piensa hacer. Eso es el croquis. Y el guión es cuando se acompaña al croquis preliminar, ¿no es cierto?, con explicaciones, ¿no es cierto?, que permitan poder ser útiles fundamentalmente para su comercialización, ¿sí? O sea, para interesar a inversores, ¿sí? Se hacen los croquis preliminares y los guiones. El segundo paso, ya más avanzado, es el anteproyecto,
Acá en el anteproyecto ya tenemos planos de plantas, de corte, elevaciones, ¿no es cierto?, que definen aún más nuestra obra, ¿no es cierto? Y puede acompañarse de una memoria descriptiva, ¿no es cierto? Y de un presupuesto estimativo, ¿sí? Bueno, a eso llamamos anteproyecto. Y finalmente llegamos al proyecto, que el proyecto ya es el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y finalidad de la obra, tal como hemos definido nosotros en clases anteriores, ¿no es cierto? Y que obviamente permite su ejecución bajo la dirección de un profesional. Y finalmente tenemos la dirección de obras, que ya sabemos también porque la hemos estudiado bastante en detalle, que es la función que desempeña el profesional controlando la fiel interpretación de los planos y la documentación técnica que forma parte del proyecto, ¿sí? Preside entonces las actividades de materialización o de la ejecución de la obra. Esos son los cuatro aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, de la dirección. Ahora vamos a ver cómo se determinan los honorarios para el caso de proyecto y dirección de obras de arquitectura y para proyecto y dirección de obras de ingeniería. En el caso de las obras de arquitectura, se dividen en dos categorías. Las de primera categoría, que son las más usuales, y las de segunda categoría, que es para, como está en la diapositiva, ¿no es cierto?, para muebles, exposiciones y obras de decoración. La que más se utiliza son las de primera categoría, ¿sí? Proyecto y dirección de obras de primera categoría. Y en ingeniería tenemos tres categorías, ¿sí? Esas tres categorías que hablamos ya cuando hablábamos de la medición, ¿se acuerdan que hablábamos de obras de primera, de segunda y de tercera categoría? Este concepto se repite acá en los honorarios de proyecto y dirección para ingeniería. Vamos a ver para el caso de arquitectura primero, para obras de arquitectura. Entonces, los honorarios de proyecto y dirección para obras de construcción lo vamos a calcular aplicando las tablas correspondientes. Y vamos a tomar el caso de obras de primera categoría. Habíamos dicho que las obras de arquitectura eran de primera y de segunda, recuerdan, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior. El caso de las primeras son las más comunes. ¿Y qué dice esa tabla? Bueno, establece estos porcentajes: 9% de 0 hasta 639.300, 7% entre ese tope anterior y 6.393.000, y finalmente el 5% sobre el excedente, ¿sí? Veamos un ejemplo. Calcular los honorarios totales correspondientes al proyecto y dirección de obra de un edificio en torre, cuyo valor es de 35.067.620 pesos. Esto tiene varios pisos, ¿no es cierto?, y está multiplicado por los 12.500 pesos por metro cuadrado que habíamos visto anteriormente, que era para la construcción buena, ¿no es cierto? Ese valor de superficie total de esta torre, por ese valor me dio los 35 millones. O sea, lo primero que tengo que calcular yo es el valor total de la construcción. Entonces, a ese valor le aplico la tabla. Entonces, el 9%, vamos en el primer escalón entre 0 y 639.000, me da 57.537. Después paso al segundo escalón, entre 639.000 y 6 millones, que esta diferencia viene a ser esto que está acá entre paréntesis, 5.753.700. A este valor le aplico el 7% y obtengo este valor que está acá, 402.759.
Y finalmente el 5% sobre el excedente. El excedente es 35 millones menos 6.393.000, ¿no es cierto? Que vendrían a ser estos 28 millones que están acá. Y que me dan el 5% sobre este valor, en el cálculo de honorario, 1.433.731. Sumando estos tres valores, tengo los honorarios totales. Entonces, estos serían los honorarios totales por proyecto y dirección de obra. ¿Cómo los saqué? Aplicando la tabla correspondiente. Ahora bien, de esos valores que son los honorarios totales, el 60% corresponde a proyecto y el 40% corresponde a dirección de obras. ¿Sí? Porque estos son los honorarios totales, estos son cómo se subdivide esos honorarios totales. Bueno, Profe, sí, diga. esos son los honorarios mínimos, como habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? Por supuesto, estos son aplicando, normalmente los honorarios se calculan aplicando las tablas que están especificadas por los colegios de consejos profesionales, ¿no es cierto? Solo los profesionales de muy alto nivel, ¿sí? Qué sé yo, por decir una cosa, si yo quiero el proyecto de mi casa que me lo haga, no vive más, pero vamos a poner ejemplo. César Pelli, que es uno de los más, que fue uno de los más grandes arquitectos argentinos y del mundo, ¿no es cierto? No me va a cobrar, no me va a venir a hacer un proyecto por las tablas fijadas, por las tablas mínimas, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Lo mismo que si yo quiero, no sé, una cirugía por un profesional prestigioso, ¿no es cierto? Sus honorarios siempre van a estar por encima de los valores de las tasas mínimas. No sé si me interpretás. Sí, sí, se entiende. Bueno, y escúchame, ¿cómo hacemos para fijar las etapas de pago? Lo interesante sería si conseguimos a alguien que nos pague todo de entrada, ¿no es cierto? Pero eso es poco usual, ¿sí? Entonces tenemos que fijar cuáles serían las formas de pactar los honorarios, ¿sí? Fíjense, la forma de pactar los honorarios de proyecto y dirección de obra serían del 20% de los honorarios del proyecto más el 15% de los honorarios de dirección de obra a la firma del contrato. O sea, cuando me encomienda mi comitente del trabajo, yo ya le cobro el 20% de proyecto y el 15% de dirección técnica. ¿Sí? Ese 15% de dirección técnica ya lo voy enganchando de tal... Ustedes recuerdan que una vez terminado el proyecto, la dirección técnica la puede hacer el mismo autor del proyecto u otro profesional. ¿Sí? Entonces yo ya le empiezo a cobrar, cosa de que me asegure que la dirección técnica la voy a hacer yo, proyectista. Con este esquema de cobro de pago de honorario le estoy explicando, ¿no es cierto? El segundo 20% de los honorarios de proyecto más el 25% del honorario de dirección de obra a la finalización de las fundaciones. Acá ya hubo, ya el proyecto se terminó, ¿no es cierto? Y la obra se está ejecutando y llegamos hasta el nivel de fundaciones, ¿sí? Entonces yo llevo cobrado acá el 40% del proyecto y el 35% de la dirección de obra. El tercer pago lo pacto 20% de honorario de proyecto más 20% de honorario de dirección de obra a la finalización de las estructuras. Acá ya alcanzamos un grado de avance importante de la obra, ¿no es cierto? El otro 20% lo cobramos, el 20% de proyecto más el 20% de honorario a la finalización de las terminaciones, lo que se denomina normalmente obra fina, ¿sí?
prácticamente acá ya la obra está finalizando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y finalmente el 20% restante y último del proyecto, más el 20% de los honorarios de la dirección de obra al final de la obra. ¿Sí? Acá cuando la obra se termina. Y de esta manera nosotros le cobramos los honorarios, ¿no es cierto?, en forma razonable, de tal manera que él va pagando mientras va viendo la realización de su tarea encomendada, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo ideal sería alguien que nos pague todo de entrada, ¿no es cierto? Entonces nos alzamos con un montón de dinero. Pero después hay que cumplir también, porque esto se lleva ejecutando a través del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo práctico, pero para no volver a aplicar las tablas que ya lo hicimos para dirección de obras, ¿no es cierto? Ahora vamos a agregar un ingrediente nuevo. Vamos a suponer que tenemos que hacer un barrio de vivienda en donde tenemos que hacer 10 viviendas. O sea, calcular los honorarios de una vivienda de 150 metros cuadrados que se ejecutará 10 veces en repetición. O sea que acá tenemos un barrio de 10 viviendas. ¿Cómo hacemos para cobrar el proyecto y la dirección de obra en este caso? Lo primero que hacemos es calcular el valor de reposición, o sea, el valor de la vivienda, 150 metros cuadrados por el valor del peso por metro cuadrado de vivienda de buena calidad, y sacamos el total del costo de la vivienda de honorarios de acuerdo a los aranceles del consejo o del colegio. Y luego le aplico la tabla correspondiente, 9% hasta 639.000 y luego el 7% entre 639.000 y este valor 1.800.000, que es el valor de nuestra vivienda. Recuerden que acá yo podía llegar hasta 6 millones, pero como no alcanzo, tomo sobre el valor de mi presupuesto, ¿no es cierto? O sea que tomo el 7% sobre 1.239.322,50, lo que me da 86.752,68. Sumamos y tenemos que los honorarios totales de esa vivienda de 144 metros cuadrados son 289.058 pesos. Bueno, en este caso, como hay obras de repetición, no se reparten de la forma que lo hacíamos para una obra. Entonces, acá tenemos que los honorarios del proyecto se cobran de la siguiente manera. Para el proyecto prototipo, o sea, para la primer vivienda, el 70% de los honorarios totales. Y por cada repetición, el 10%. Quiere decir que la suma de estos dos valores, tenemos que por honorarios de proyecto por las 10 viviendas son 230.863,33. En cambio, la dirección de obra, sí, cobramos el 40% de este valor por 10. ¿Sí? O sea que los honorarios de dirección de obra no tienen ninguna disminución. ¿Sí? Porque acá hay que realizar la dirección de cada vivienda, realizar el trabajo completo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos honorarios de dirección de obra 577.158,32. Sumamos todos los valores y tenemos los honorarios totales. O sea que cuando hay honorarios de obras que se repiten, tenemos que tener en cuenta que se cobra el 70% por el prototipo y 10% por cada repetición en el proyecto, pero en la dirección de obra se toma
el 40% por la cantidad de veces que tenemos que realizar la dirección de obra. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, Miren que Eso, esto lo van a tener que aplicar ustedes. eso está establecido así, lo de 10% cuando se repite. Eso Cambiemos el está concepto. establecido en el reglamento de aranceles, efectivamente, en la ley de aranceles de cada colegio. Ah, bueno. O sea que esto hay que ajustarse sí o sí, no es que yo lo estoy haciendo porque como trabajo libre, ¿sí? Esto es respetando estrictamente lo establecido en el reglamento de aranceles, ¿sí? El ejemplo anterior fue sin repetición y este es con repetición, ¿sí? Para que le queden los dos de ejemplo. Sí, la forma de pago, bueno, la forma de pago la misma que la anterior puede ser, para no repetir y ser tan... Si ustedes encuentran otra fórmula, ¿no es cierto?, de forma de cobrar más rápido, ¿no es cierto?, bienvenido sea, pero yo lo que doy son pautas usuales, ¿sí? O sea, lo que normalmente se pacta, ¿sí? O sea, cobrar a través del tiempo a medida que se va realizando la obra. Bueno, ¿hay alguna preguntita que me quieran hacer respecto de los honorarios de arquitectura? En mi caso no. ¿No? Bueno, si no hay, pasamos a la diapositiva siguiente y vamos a hablar un poquito de otro trabajo profesional que también da origen a honorarios, que son las tasaciones, ¿sí? En los dictados que hacíamos antes, cuando la materia era anual, este tema tasaciones se dictaba dentro de nuestra materia. Nosotros le dábamos trabajos prácticos para que ustedes realicen la tasación, se les explicaba obviamente cómo se determinaba, cuál era la metodología, la mecánica, y finalmente se le hacía calcular los honorarios aplicando las tablas correspondientes. Bueno, las tasaciones que dan origen a honorarios pueden ser aplicadas sobre propiedades urbanas y suburbanas, propiedades rurales, obras de ingeniería, instalaciones electromecánicas e industriales y bienes muebles que no figuren en la categoría del proyecto y dirección de obra, o bien por daños causados por siniestros, ¿sí? Estos son los motivos por los cuales nosotros hacemos una tasación, normalmente en la rama de la ingeniería civil. Vamos a explicar un poquito para que podamos comprender cómo percibir los honorarios, que estas tasaciones se dividen en categorías. Tenemos las estimativas, ordinarias y extraordinarias, que son las tres formas de realizar las tasaciones. Las estimativas son aquellas donde el valor económico la fija el tasador, que es un experto, en base a su experiencia. Dado que él trabaja cotidianamente con esta tarea, ¿no es cierto?, en una determinada ciudad, él está conociendo cuáles fueron los valores, ¿no es cierto?, de la tasación de terrenos o de construcciones en los distintos barrios, ¿no es cierto? Entonces, se llama tasación estimativa cuando se hace en base a la experiencia del tasador. Ahora, ¿cuándo se llama ordinaria? Bueno, ordinaria se llama cuando esa tasación ya se funda en valores analizados en detalle,
aplicado de acuerdo a reglas técnicas, y se acompaña de una memoria descriptiva con el detalle de la tarea ejecutada, ¿sí? Entonces, acá ya en la tasación ordinaria hay un trabajo de gabinete, ¿sí? Donde el tasador explica claramente, funda o argumenta, ¿no es cierto?, del porqué del valor de tantos pesos por metro cuadrado de la construcción o del terreno, ¿sí? Ya es un trabajo más exigente. Y finalmente tenemos las tasaciones extraordinarias, que son aquellas que, además de llevar el mismo trabajo que lleva la tasación ordinaria, se le suman las siguientes actividades: el análisis de precio de todos los rubros de la tasación, la investigación de las circunstancias técnicas de mercado, etcétera, de los últimos 5 años, por lo menos desde la fecha de encomienda, cómo fueron evolucionando los precios, y también puede tener o no interconsulta con otros profesionales. O sea, la tasación extraordinaria es la que más tiempo demanda, ¿no es cierto?, más detalles tiene, ¿no es cierto?, y es la exigida para operaciones de compromiso, como por ejemplo el caso de expropiación, ¿sí? Bueno, los honorarios se determinan aplicando porcentajes sobre el monto que el profesional establece, el valor de la cosa tasada, de 0 pesos a tantos pesos, tal porcentaje, de tantos pesos a tantos pesos, mayor, por supuesto, siempre, tal otro porcentaje, y así hay una escala de porcentual, que no la puse acá en la tabla para no ser tan repetitivo, ¿no es cierto? De esa manera se determinan los honorarios de tasación, ¿sí? Para tasaciones extraordinarias se le adiciona el 50% más del correspondiente para tasaciones estimativas o ordinarias, ¿sí? Los porcentajes están previstos generalmente para tasaciones ordinarias o estimativas, ¿sí? Entonces, las extraordinarias son un 50% más caras, ¿sí? Bueno, en el caso de tasaciones con fines judiciales, se encarecen los honorarios en un 25% más, ¿sí? O sea que aumentamos los honorarios debido a todas esas obligaciones a las que nos comprometemos de asistir a los estrados, ¿no es cierto?, cuando seamos citados por el juez o sus secretarios, para aclarar o ampliar sobre nuestro trabajo. Otro, por supuesto que también en el caso de las tasaciones, ahí no agregué en la diapositiva, pero voy a ampliar ahora en forma verbal. ¿Cómo serían las etapas de pago? Bueno, las etapas de pago que se estipulan normalmente son exigir el 50% de los honorarios totales estimados al realizar las primeras diligencias, o sea, antes de empezar, el 50%, y el 50% restante cuando está terminada el trabajo. Esa sería la modalidad de fijación de la etapa de pago para las tasaciones. Y los gastos especiales, por supuesto, van por fuera de los honorarios. Si los hubiera, corren por cuenta
del comitente y deben ser convenidas en el momento de la encomienda del trabajo. Bueno, otra actividad profesional que da origen a los honorarios son las realizaciones de informes periciales, de pericias, ¿sí? Que también nosotros hacíamos en nuestra materia, ¿no es cierto? Le enseñábamos lo que era una pericia, cuáles son las notas usuales, ¿no es cierto? Los puntos de controversia, la forma de tratar una pericia, ¿sí? También otro trabajo profesional es el de los arbitrajes y las asistencias técnicas. Bueno, vamos a comenzar con lo pericial. Los informes periciales tienen dos tipos de aranceles. Uno, la consulta, y otro, el estudio. O sea, una cosa es que el comitente venga y nos pida una cita, ¿sí? Reunirnos con nosotros como profesionales, entonces le cobramos honorario de consulta, ¿sí? Que también tiene que estar establecido en el régimen de aranceles, que es una suma fija de dinero, ¿sí? Entonces, eso sería una consulta. Y el estudio ya es otra cosa, que necesita mayor profundización del tema, ¿no es cierto? Que por lo tanto, los honorarios se calculan por la aplicación de tablas, ¿sí? Entonces, también ahí aplicamos de vuelta la tabla de 0 pesos hasta X1 peso, tantos por ciento, y así vamos a aplicarle una tabla de porcentajes, ¿no es cierto? De tal manera que llegamos a un cierto monto, que es el monto de los honorarios de la pericia, que obviamente está en función del costo que tiene la obra. Siempre se hace en base al costo de obra el cálculo de los honorarios. Bien. Bueno, los arbitrajes ustedes ya saben porque hemos estudiado en el tema 4, ¿no es cierto? Que el árbitro es la figura que pretende tratar de limar las diferencias o asperezas, ¿no es cierto?, que surgen entre las partes a efectos de evitar llegar al juicio, ¿sí? Siempre es un entorpecimiento el juicio ordinario, es decir, recurrir a la justicia, ¿no es cierto?, por el tiempo que nos demanda, ¿no es cierto? Y a veces conviene encontrar una solución más expeditiva que nos permita terminar con la obra y de este modo, ¿no es cierto?, que las dos partes, aunque sea renunciando a parte de sus exigencias, lleguen a un acuerdo y se pueda lograr el objetivo, que es terminar la obra, ¿sí? Ustedes han estudiado que había dos tipos de árbitros, ¿no es cierto? El arbitraje de árbitros y árbitro amigable componedor, ¿sí? Que ya ustedes conocen. Bueno, los honorarios de los arbitrajes también se cobran aplicando tablas donde de acuerdo al monto de la obra que está en discusión, ¿no es cierto? Siempre hay que buscar un parámetro monetario para poder aplicarle la tabla de aranceles, ¿no es cierto? Y de esa manera encontrar un valor que sea el que reconozca el trabajo del profesional interviniente.
Bueno, otro trabajo profesional que da origen a honorarios son las asistencias técnicas. Las asistencias técnicas son funciones donde el profesional es contratado para servir de consejero. Por ejemplo, cuando se piense en planes de inversión, programas de edificio, anteproyectos o concursos, en donde se pueden desempeñar como jurados, ¿sí? Si una institución, por ejemplo, quiere hacer su casa central y para eso llama a concurso para que distintos consultores o estudios de arquitectura, ¿no es cierto?, puedan competir, tienen que tener su jurado y esos jurados tienen que pagarle los honorarios correspondientes por su actividad, ¿no es cierto? ¿Bajo qué rubro se encuadra esto? Dentro del rubro de asistencias técnicas, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo se cobran los honorarios? ¿Cuáles son las etapas de pago de esta parte del ejercicio de la profesión? Bueno, salvo en el caso de pericia de consulta, que se le cobra el 100% previo a la consulta, ¿sí? Es como ir al médico, digamos, ¿sí? Pagamos la consulta antes que nos atienda el profesional, ¿sí? Y en el resto de los casos se estipula normalmente el 50% de los honorarios al iniciar, previo a iniciar la actividad, y el 50% o saldo restante al finiquitar la tarea encomendada. Y los gastos especiales, por supuesto, se convienen aparte. No sé si hay alguna preguntita, duda, algo que me quieran hacer respecto de estos temas. Esto tienen que saberlo porque cuando se matriculen, les reitero, ustedes tienen que pedir los aranceles y el código de ética y tratar de manejarse con esa documentación para poder proceder a su ejercicio profesional. ¿Hay algo que me quieran preguntar de esto que estoy hablando? No, ingeniero. ¿Pero se entiende? Sí, sí, se entiende. Miren que está dura la cosa para trabajar, ¿eh? Así que hay que ponerse ducho en todos estos temas ahora porque es muy común que los primeros profesionales, los primeros trabajos profesionales sean de dirección de proyecto y dirección de obras pequeñas, de una vivienda unifamiliar, ¿no es cierto? Y así van a ir adquiriendo la experiencia y Dios quiera que puedan ser emprendedores, ¿sí? Está, y o si no, queda el otro recurso que es la locación de servicio, ¿sí? Un empleo público, ¿no es cierto? Y permanecer allí, ¿eh? También es interesante si uno le encuentra la forma de crecer dentro de la locación de servicio, no deja de ser interesante, ¿no es cierto? Pero lo desafiante es el libre ejercicio de la profesión, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente liquidación de honorarios. Bueno, acá estaba lo que yo terminaba de comentarles sobre cómo se liquidan los honorarios a través de la tabla y que si tienen finalidad el dictamen pericial, asuntos judiciales, se encarecen un 25%, como ya vimos
en reiteradas oportunidades, dado que estamos sometidos a esa situación de, por ser colaboradores de la justicia, estar a disposición de ellos y normalmente le hacen perder mucho tiempo al profesional, lo que trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que aparezcan este tipo de adicionales, ¿sí? Acá también habla de una situación bastante común, que es el que van a tener que vivir ustedes también durante el ejercicio de su profesión, que son las audiencias fracasadas, que vamos y estamos esperando 2 o 3 horas o 4 horas, ¿no es cierto? Y por algún motivo el juez tiene otra diligencia, ¿no es cierto? Y se suspende la actividad y pasa para otro día, ¿sí? Cosa que para nosotros fue un día improductivo totalmente. Bueno, en el tema de la consulta, también acá hay otro detalle, que la consulta puede ser de gabinete, es decir, en el escritorio, ¿sí? O también puede exigir la inspección ocular. O sea, en la inspección ocular es trasladarlo a la obra y ver, ¿no es cierto?, in situ sobre lo que se nos está consultando, ¿sí? Y eso tiene otros gastos, ¿sí? Ya no es solo la consulta, sino más los gastos especiales, ¿sí? Bien, ya con relación a los estudios técnicos, eso les dije que era la aplicación de una tabla, así que una escala de porcentaje acumulativo, bastante similar a lo que vimos para los cálculos de determinación de honorarios anteriores. Bueno, con relación a arbitrajes, ya hablamos también, acá decimos que los honorarios se tienen en cuenta la extensión de cuestionario y grado de responsabilidad asumida, ¿sí? Y que se valoriza el costo de reposición, como llamamos siempre, o sea, el valor del precio de la obra, y luego se le aplican porcentajes acumulativos. Para el caso de la asistencia técnica, lo mismo. Y finalmente llegamos al más cotidiano y usual, que es la determinación de honorarios por representación técnica. Nosotros ya sabemos lo que es el representante técnico. El representante técnico lo hemos estudiado en el tema 4, ahí donde vimos, ¿no es cierto?, de la conducción, organización y dirección de obras. Y habíamos visto que el representante técnico, que pueden ser ustedes el año que viene, ¿sí?, son los que asumen la responsabilidad que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos y o materiales para construcciones o industrias. Esto significa que el representante técnico es el encargado de preparar los planes de trabajo, de supervisar su ejecución, de contratar la mano de obra, de subcontratar equipos, es decir, de todas las actividades que se deban coordinar para llegar a feliz término con la ejecución de la obra, ¿sí? Debe tratar con sus contratistas y proveedores también, ¿no es cierto? O sea que es una tarea muy exigente. ¿Y cómo se hace para calcular los honorarios por la representación técnica? Y bueno, se le aplica una tabla acumulativa para cada certificado de obra que se emita, ¿sí? Entonces, acá lo que se tiene en cuenta entonces son las certificaciones de obra, y se dice que entre 0, en este caso
son honorarios muy viejos, ¿no es cierto? Entre 0 y 639.000, el 3%. Entre 639.000 y 2.200.000, que es el segundo, 2.112.000, perdón, el 2%. De 2.112.000 a 6.393.000, el 1%, y el resto sobre el 0,5% sobre el excedente. ¿Cómo sería esto en un ejemplo práctico? Lo vamos a mostrar porque esto es muy utilizado y seguramente muchos de ustedes se van a acordar de estas liquidaciones, ¿sí? Porque las van a tener que hacer con frecuencia. Por ejemplo, calcular los honorarios de representación técnica de una obra contratada con el Estado de un certificado de obra por 7 millones de pesos. ¿Cómo hacemos? Y bueno, le aplicamos el 3% al primer escalón, que es 639.000. Nos da 19.170 pesos. Luego vemos el segundo escalón, que es entre 639.000 y 2 millones, ¿no es cierto? O sea, el 2% sobre 1.473.000, que nos da 29.460. Luego paso al tercer escalón, que es entre 2.112.300 y 6.393.000, lo que me hace que el tercer escalón sea de 4.200.000. Todavía estoy dentro, porque son 7 millones mis certificados, así que ahí le aplico el 1% a los 4.280.000, lo que me da 42.807. Y finalmente el 5% sobre el restante. Ahí el restante es 7 millones menos 6.393.000, o sea, el 0,5% sobre 607.000, lo que me da 3.035 pesos. La suma total de honorarios por representación técnica quedó entonces en la bonita suma de 94.472 pesos. Recuerden que estos son honorarios viejos, honorarios del 2018, ¿sí? Ahora son mucho más altos, por supuesto, ¿sí? Pero ya reitero, eso lo van a hacer ustedes. Lo que yo quiero enseñarles es la mecánica, la aplicación de las tablas la van a hacer cuando les toque trabajar en el verdadero ejercicio de la profesión. Bueno, estos honorarios son así para el caso de certificados de obra, o sea, lo que estaba previsto contractualmente. En el caso de certificado de obras adicionales, de imprevistos o de rubro que se incorporan al contrato, hay que agregar al monto honorario de la tabla anterior el 1% del costo de los certificados en tal concepto. O sea, se aumenta un punto, ¿sí? El cálculo de los honorarios. Bien. Ahora, acá no está, pero también les digo que para el caso de obras privadas, las representaciones técnicas se reducen al 80% de los honorarios correspondientes a la obra anterior. O sea que la representación técnica, esto es para cuando la empresa tiene contratada la obra con un comitente público. Si fuera un comitente privado, estos aranceles bajan al 80%. Bueno, ¿cuáles son las etapas de pago? Bueno, las representaciones técnicas deberán ser pagadas por el comitente simultáneamente con el libramiento del certificado, ¿sí? Y generalmente la constancia de pago emitida por el colegio profesional normalmente se adjunta al certificado, ¿no es cierto? De tal manera que
quede en forma clara, fehaciente, que ese certificado de obra ha pasado por el colegio, consejo profesional donde está matriculado el representante técnico, ¿no es cierto? Y que ha cumplimentado con con el pago de honorarios, ¿sí? O sea, dio cumplimiento a este régimen que es de orden público, por supuesto. Y finalmente, ¿qué pasa si hay gastos especiales? Bueno, si hay gastos especiales, tienen que ser pagados también, corren por cuenta del comitente y tienen que ser pagados fuera de del cálculo de esta tabla, ¿sí? Como si fueran, ¿no es cierto?, los honorarios profesionales anteriores, ¿sí? O sea que los gastos especiales son gastos que se convienen con el comitente, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes usen su vehículo particular para trasladarse a la obra, ¿eh? Esos son gastos especiales, ¿no es cierto? Además, gastos de estadía o cuando tienen que viajar por razones de algún ensayo o protocolo de algún material o equipamiento que se va a incorporar a la obra, ¿no es cierto? Y que tienen que hacer esa gestión acompañando a la inspección para que controle y supervise. Todos esos gastos corren aparte. Bien, esto es una pequeña reseña de el ejercicio profesional. Si hay alguna pregunta para hacer, por favor, estoy a disposición de ustedes. Estoy tratando de volver al... Hola, ¿me desconecté sin querer? No, está. Se escucha. Bueno, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? Estoy queriendo volver a verlos. ¿Hay alguna duda, pregunta que me quieran hacer? Yo extraño un montón la presencialidad porque esto de dar clases sin ver a los alumnos es muy particular. Ingeniero, en el tema de la representación técnica, uno tiene que calcular los honorarios Sí, pregunta. por cada certificado que se ejecuta, ¿no? O sea, no puede ser un honorario Claro, por sí, la por obra cada misma. honorario, certificado número 1 lleva los honorarios del certificado número 1, certificado número 2 y así sucesivamente. Y eso obviamente se presenta en el consejo y se pagan los impuestos por esa presentación, ¿no? Claro, vos vas el colegio te va a exigir una fotocopia del certificado donde estén esos valores para ver que vos estés presentando correctamente y te va a dar un formulario para que vos rellenes. No sé, normalmente ya los representantes ya tienen, ya llevan todo hecho y ahí lo único que hacen es ponerle la firma y el sello, digamos. Perfecto. Estoy queriendo volver a verlo y no puedo. Ahí en la otra pestaña parece que está. Acá arriba, Sí. Ahí tiene que presionar, Guillermo. en No me muestra nada ahí. donde dice Google Meet, Google Meet. Sí.
Sí, pero no me aparece la Más, reunión. más arriba, más arriba. Ahí. Acá, ahí. No, sí, ahí, pero no la crucecita. Ahí se Ahí dice Macana. Se ve que está con otra pestaña entonces, con otra ventana. Fíjese abajo. Ahí, No, abajo. ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Oh, menos mal. Sí, para mí, a mí me cuesta horrores esto de manejarme con... Tengo 40 y pico de años de ensuciarme las manos